Buenas noches, muchachos. ¿Me activan por favor el micrófono allá? Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchachos, el día de hoy entonces, ahí están la semana publicados los temas que vamos a abordar. Vamos a hacer un repasito breve de lo que son bibliotecas estáticas y dinámicas, ya que la última tutoría, digamos que el tiempo fue muy corto y lo vimos de una manera muy rápida, entonces a resolver como las dudas que hayan quedado de esa tutoría. Adicional a eso, vamos a revisar por última vez, casi que nos faltarían 8 días, pensaría yo, para ya presentar los anteproyectos, pues al menos tener la idea para los anteproyectos que corresponden pues al proyecto final. Vamos a ver todo lo que es diseño orientado a objetos. Después de ver diseño orientado a objetos, vamos a quedar preparados para presentar vamos a quedar preparados para la realización del anteproyecto, ¿cierto? Entonces la próxima actividad que se viene es el anteproyecto. Vamos a resolver dudas entonces acerca del mini proyecto actual, que es el de archivos de cabecera y bibliotecas. Y obviamente, como lo hacemos todos los días, vamos a comenzar con las ideas del proyecto final, a ver si alguien las tiene un poco más maduradas, a ver si puedo de pronto profundizar en algún tema que ustedes hayan estudiado durante estos días. Cuéntenme entonces ¿qué han visto acerca del proyecto final? ¿Qué han madurado en la idea? Cuéntame, muchachos, ¿quién tiene algo para contarme acerca de la idea del proyecto final? Cuéntame, muchachos. Algo como, creo que el proyecto mío es sobre el simulador del ascensor. Lo que yo quiero buscar es mandarlo a un archivo gráfico o algo así para que no se ejecute solo en la terminal. Entonces, para ver qué se puede hacer ahí. Lo que pasa es que más o menos las dudas de nosotros, pues, la intriga más grande radica en cómo hacemos nosotros para hacer la interfaz gráfica propia. Bueno, muchachos, recuerden lo que yo les mencionaba anteriormente. El tema de interfaces gráficas lo vamos a ver la próxima tutoría, o va a ser el tema de la próxima semana. Yo les voy a dar introducción a cómo se manejan las interfaces gráficas, pero el tema de las interfaces gráficas es inmenso, es demasiado inmenso. Ustedes no alcanzan a conocer el detalle del código generado, no alcanzan a conocer el detalle del código que uno puede generar en una interfaz gráfica. De hecho, uno suele trabajar una interfaz gráfica casi que modularmente y termina asumiendo algunos aspectos o usando algunas funciones de pronto sin entrar al detalle. Eso lo vamos a ver la próxima, pues es el tema de la próxima semana. Digamos que el tema es un poquitico complejo porque abarca muchos temas de C++ que no hemos visto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué vamos a ver ese tema si abarca algunas cosas que no hemos visto? Porque es como el momento de hacerlo, ¿cierto? Si lo dejamos para más tarde,
si lo dejamos para más tarde, nos vamos a dar cuenta que va a ser demasiado tarde para nuestro, pues para lograr nuestro objetivo. Si dejamos ese tema, porque los abarca a todos, para la última tutoría, no nos va a dar tiempo de incluirlo en el proyecto final. Lo que yo les había dicho, muchachos, es que fueran explorando. Yo les propuse, y de hecho es la metodología que vamos a manejar en este curso, que es la de Qt, la de la librería Qt de Nokia. Pues yo les propuse que lo fueran explorando. De hecho, el software que utilizamos para diseñar esa interfaz tiene una modalidad de diseño gráfico que ni siquiera le exige a usted tener conocimientos avanzados de C++. Simplemente que vaya y conecte algunas acciones dependiendo de algunos argumentos que usted le mete a X o Y función. Entonces la idea es que fueran explorando. Los que van a utilizar la interfaz gráfica, que me imagino que son en su gran mayoría, ¿cierto? Lo que necesitan hacer es eso, es empezar a explorar ese tema. En internet hay muchos videos. Yo de todas maneras esta semana, ya que viene, les publico toda la información. En internet hay demasiada información acerca de Qt. Si ustedes van y buscan en internet, se van a encontrar un montón de cosas. De hecho, en la página que yo les indiqué, en la página de qt.nokia.com, hay una opción para desarrolladores. Pues usted entra ahí a la opción para desarrolladores y va a encontrar un montón de bibliografía. Yo les muestro, muchachos. Ahí estoy ingresando, muchachos, a la página de Qt. Miren que hay un modulito, una opción que es para developers o desarrolladores, ¿cierto? Entonces si ustedes entran ahí, van a encontrar un sinnúmero de información. Por ejemplo, wikis, por ejemplo, recursos. Pueden encontrar pueden registrarse, ¿cierto? Para que tengan un usuario de ahí. Pueden acceder a los videos. Estoy tratando de buscar los videos, muchachos. Miren, muchachos, aquí encuentran en Help. Si están viendo más o menos cómo estoy navegando, yo les estoy mostrando aquí una navegación rápida, porque la idea es que ustedes lo hagan con más detalle. Por ejemplo, aquí en Learn and Help hay documentación de Qt. Entonces miren que pueden encontrar mucha documentación de Qt. Pueden encontrar documentación de Qt Creator, que es el software que utilizamos. Es el IDE que utilizamos para programar en él. Si ustedes van a YouTube, muchachos, si ustedes van a YouTube y buscan Qt, por ejemplo, miren que se van a encontrar con un sinnúmero de videos creando un interactivo Hello World GUI utilizando Qt. Si ven, Qt Creator, una introducción, y vienen unos videos que son una secuencia. Por ejemplo, estos son una secuencia, muchachos. Entonces miren, por ejemplo,
dice Qt Creator introducción, después dice Qt Creator my first creation, después dice cómo hacer un básico, pues son varios videitos que tienen varias partes, ¿cierto? Miren la gran cantidad, gama de videos que hay, muchachos, videos e información en la página de Qt Creator. Entonces la invitación, muchachos, es para eso, para que las interfaces gráficas las empecemos a mirar antes de que yo les ponte la información, ¿cierto? Porque es que hay mucha información. De hecho, posiblemente lo que yo les voy a hacer es una relación a todos estos documentos, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacían, pues todavía, o al menos en ese momento, no les puedo explicar ese tema porque es muy vasto, ¿cierto? O sea, necesitamos toda una tutoría para explicarlo, al menos para dar las bases. La próxima tutoría ya aspiro a darlo. La invitación es que mientras tanto comiencen a ver videos e interactúen, por ejemplo, con el Qt Creator, que es una herramienta muy fácil de usar. Entonces, para los que vayan a empezar con interfaz gráfica, la invitación es esa, que empiecen a buscar información. Y ya en la próxima tutoría aclaramos las dudas acerca de la interfaz gráfica. ¿Correcto? Bueno, de pronto ahí para reforzar otra cosa. Recuerden, muchachos, que ustedes tienen que mentalizarse en algo. Acuérdense que nosotros estamos trabajando sobre programas modulares. Recuerden que nosotros estamos trabajando sobre programas modulares. Cuando uno trabaja sobre programas modulares, uno tiene que tener en cuenta cómo va a trabajar. Entonces recuerden algo, muchachos, si ustedes tienen un programa que tiene una interfaz gráfica, ustedes deben hacer el programa de cierta forma. ¿Cuál forma? Que lo que ustedes desarrollen como lógica de la aplicación sea independiente de la interfaz gráfica. Eso la próxima tutoría lo vamos a ver con más fuerza, pero aquí como para que empiecen a darse un panorama. Yo tengo una interfaz que tiene, una aplicación que tiene una interfaz gráfica, varios botoncitos, y pongámosle un botón aquí de OK, ¿cierto? Esto por detrás tiene un código, ¿cierto? Tiene un código que es la lógica de la aplicación, ¿cierto? Obviamente esta interfaz gráfica también tiene un código, porque para crear la interfaz gráfica hay que hacer código de C++. Pero entonces les quiero hacer este ejemplo para que miren que un buen desarrollador, ¿cierto?, tiene que dividir estos dos mundos. La próxima tutoría vamos a ver algo sobre modelo vista controlador, para que vean más o menos a qué me refiero con eso. Pero así básicamente, un buen programador tiene que dividir esos dos mundos. Entonces, que tenga en un lado del mundo la interfaz gráfica, ¿cierto? Y en otro lado la lógica del programa. ¿Para qué se acostumbra a hacer esto? Por ejemplo, porque supongamos que yo tengo una lógica de la aplicación perfecta, ¿cierto? Tengo una lógica de la aplicación perfecta, pero tengo una interfaz gráfica muy feita. Entonces resulta que yo quiero cambiar la interfaz gráfica. Entonces imagínense si esto no estuviera separado, prácticamente que tendría que desarrollar otra vez todo el programa, porque la parte de la interfaz gráfica está dentro de la lógica de la aplicación. Entonces la invitación, muchachos, es que empiecen a pensar de manera separada, ¿cierto? Que la interfaz gráfica no dependa de la lógica de la aplicación. O sea, usted puede tener 10 o 20 clases en archivos y archivos de cabecera aparte de la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es un medio para yo conectar esos elementos y para que el usuario final acceda de forma fácil a ellos. Pero deberían ser independientes. Esos elementos deberían ser independientes. La interfaz gráfica es la lógica del programa. Entonces, para que tengan muy en cuenta eso también, muchachos. ¿Quién tiene otra inquietud acerca de ese tema?
Pues quien tiene otra idea, quien ha profundizado más en el tema. Recuerde que la idea era profundizar en el tema para yo darles una explicación más concreta, o al menos para yo llevarme una tarea si aquí en este momento no se los puedo resolver. De las ideas que me propusieron la semana anterior, ¿alguien ha madurado más en el tema? Bueno, muchachos, parece que yo sonara como un disco rayado acerca de este tema del proyecto final, pero entonces de una vez se los advierto, no quiero que 2 días antes de entregar el anteproyecto me estén preguntando las cosas que les estoy sugiriendo que me pregunten ya, pues porque ese no es el momento, ¿cierto? Porque para una inquietud de un proyecto final hay que consultar, hay que delimitar, hay que verificar cosas. Entonces ese no es el momento es este. Y llevamos esta es la 8ª semana, llevamos 8 semanas para pensarlo. Entonces que 2 días antes de la entrega del anteproyecto no me vayan a decir que es que tienen una inquietud, porque llevamos 8 semanas pensándolo. Bueno, muchachos, cuéntenme por favor qué dudas tienen acerca de la parte de librería. Bueno, primero que todo, claro que se pueden como solapar los temas porque son similares. ¿Qué dudas tienen acerca del mini proyecto actual que se encuentran realizando en este momento? Sí. Es por cada archivo de cabecera. ¿Cómo me dicen? Makefiles son por cada archivo de cabecera. No te entendí la primera parte, qué pena, es que se corta en ese momento. Los makefiles. Los makefiles son por cada archivo de cabecera. Ah, bueno, listo, yo te respondo esa pregunta. Los makefile son por cada librería que usted vaya a crear y por el proyecto definitivo, ¿cierto? Y por el proyecto definitivo. Entonces miren, yo les muestro más o menos aquí, muchachos, cómo es la jerarquía, para que por favor pongan bastante atención. Entonces miren más o menos cómo es la jerarquía. Entonces resulta que en nuestro proyecto inicial, ¿cierto? Teníamos un documento grandísimo en el cual teníamos 3 clases. Teníamos un main, ¿cierto? Teníamos 3 clases y ya, y pare de contar. Teníamos un programa, un archivo grandísimo. ¿Cómo? Listo. Entonces ahora para el mini proyecto, ¿qué es lo que yo les pido? Yo les pido, bueno muchachos, ustedes tenían esto aquí como una chorrera en un archivo, porque no habíamos adoptado la metodología, digamos, eficiente para trabajar alrededor del tema. Entonces ya vamos a ser diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿diferentes en qué sentido? Para cada una de las clases, entonces, por ejemplo, para la clase 1, ¿cierto? Vamos a tener un archivo .cpp y un archivo .h. Para la clase 2, un archivo .cpp y un archivo .h. Para la clase 3, un archivo .cpp y un archivo .h. ¿Queda claro hasta ahí, muchachos? Entonces las clases que teníamos como una chorrera allá las vamos a identificar aquí con este tipo de estructura. Entonces bueno, según lo que hemos aprendido acerca de las librerías, ¿cierto? Cada uno de estos conjunticos, veamos esto como un conjuntico, ¿cierto? Se puede convertir en una librería. ¿Quién me dice por qué cada uno de esos conjuntos se puede convertir en una librería?
Pero que tiene unas funciones. Pero hay una razón muy específica. Acuerden que yo les explicaba la tutoría pasada. ¿Qué necesito yo para llamar? Yo creo la librería. ¿Qué necesito para llamarla? Acuerden que no la puedo llamar sola cuando estoy compilando en el programa principal. Hay que llamarla a través de otra cosa. ¿Qué es eso? De un No. De un main. No. Estoy hablando obviamente muchas veces de librerías estáticas. ¿A través de qué hay que llamarlas? Por ejemplo, en el main, tengo el main, voy a llamar en el main la librería tal. ¿A qué me tengo que referir en el archivo de cabecera? O en la directiva de preprocesador. Me tengo que referir al punto H. Recuerden que el punto H siempre acompaña a la librería, al menos hasta que se crea el programa definitivo. Recuerden que cuando se crea el programa definitivo ya no necesitamos ni librerías, ni cabeceras, ni código fuente, ¿cierto? Porque ya tenemos nuestro archivo ejecutable. Y las librerías se copian en ese archivo ejecutable, entonces ya no las necesitamos. Entonces recuerden, muchachos, ¿por qué cada uno de estos paqueticos puede ser una librería? ¿Quién me lo repite? Porque tiene un archivo .h a través del cual puede ser referenciado, ¿cierto? Si yo tuviera, por ejemplo, aquí 2.cpp, yo no podría crear una librería si no tuviera un .h asociado. ¿Correcto? Entonces, con cada uno de estos paqueticos voy a crear una librería estática, ¿cierto? Entonces la librería estática, recuerden que es un archivo de extensión .a y recuerden que tiene que seguirse conservando el .h a través del cual lo voy a llamar. Pues este obviamente va a tener su .a y este va a tener su .h. Este va a tener su .a y su .h. ¿Correcto? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Pregunta, ¿estos .h son diferentes o son iguales? Son iguales. Son iguales, correcto, sigue siendo el mismo. Listo, entonces cuando ya tenemos el .a y el .h, cuando ya tenemos el .a y el .h, ahora sí, con cada uno de ellos, ¿cierto? Con cada uno de ellos, junto con el main, .cpp, con cada uno de ellos junto con el main.cpp creo mi archivo ejecutable, el ejecutable. Esa es la práctica, muchachos. En resumidas cuentas, esa es la práctica. Entonces vuelvo y les repito, tengo originalmente una clase, dos clases, tres clases y un archivo main, ¿cierto? Y un archivo main. Entonces tengo esos tres elementos, ¿cierto? Entonces la primera clase le asocio un .cpp y un .h. Entonces pregunta, muchachos, ¿qué es lo que queda en el .cpp y qué es lo que queda en el .h de esa clase? ¿Qué es lo que queda en el .cpp y qué es lo que queda en el .h? Recuerden, muchachos, en los .h o archivos de cabecera siempre quedan los prototipos o las declaraciones, ¿cierto? Entonces en el .h va a ir la declaración de la clase, van a ir la declaración de cada una de sus variables y la declaración o prototipo de cada una de sus funciones asociadas. Y dentro del .cpp van las definiciones. Entonces aquí va qué es lo que hace cada función. Aquí es donde voy a decir qué es lo que hace cada función, que son las definiciones. ¿Queda clara esa parte, muchachos? Listo. Lo mismo para clase 2 y lo mismo para clase 3. Entonces, una vez los tengo separados en esos dos archivos, ¿cierto? Creo
creo la respectiva librería. Entonces respondo a la pregunta que me hicieron ahorita con respecto al makefile, que si para cada librería había que hacer un makefile. ¿Cómo era la pregunta ahora? O que si para cada clase, era para cada clase, ¿cierto? Sí. Entonces miren, cada que usted vaya a crear una librería tiene que hacer un makefile, ¿cierto? Entonces obviamente aquí tiene que hacer un makefile, ¿cierto? Y en ese makefile va a referenciar estos dos archivos. Obviamente para hacer esta otra librería necesitas otro makefile, ¿cierto? Y en este makefile voy a referenciar estos dos archivos, el .cpp y el .h. Y obviamente para hacer esta última librería necesito otro makefile, ¿cierto? Y en ese makefile voy a referenciar estos dos archivos. Entonces, para crear cada librería necesito un makefile. Para crear cada librería necesito un makefile. Ahora, para crear el ejecutable final, necesito otro makefile, ¿cierto? Necesito otro makefile. Entonces, en total necesito 3 makefiles para el proyecto final. Puede surgir la siguiente pregunta: profe, pero venga, yo creo 4 makefiles y entonces cuando ejecuto el comando make, ¿cuál de los 4 es el que se llama? ¿Cierto? Es complicado. ¿Cuál de los 4 es el que se llama cuando yo le doy make? Recuerden cómo es la mecánica de make y makefile. Yo creo el archivo makefile, ¿cierto? Lo guardo en una ruta, me paro en esa ruta y ejecuto el comando make, ¿cierto? Y el comando make identifica automáticamente que hay un makefile y realiza todas las acciones. Así es como funciona. Entonces la pregunta es, venga, y si hay 4 makefiles, cuando yo ejecute make, ¿cuál de los 4 es el que va a ir a ejecutar? Puede que haya un conflicto. Efectivamente hay un conflicto, muchachos. ¿Quién me dice entonces cómo soluciona ese conflicto? Es muy sencillo. ¿Quién me dice? O sea, puedo meter los otros makefiles dentro del principal, ¿no? ¿Dentro de qué? Del que quiero llamar. Pero más específicamente. Entonces miren, muchachos, la solución es ¿cuál? Listo. Para yo no tener conflictos de makefiles y saber que estoy ejecutando el que debo ejecutar, pues guardo cada una de estas porciones en directorios diferentes, ¿cierto? Entonces para cada librería voy a tener un directorio, ¿cierto? Entonces voy a tener un directorio, por ejemplo, voy a tener el siguiente árbol de directorios, muchachos. Yo les voy aquí como indicando más o menos para que no se enreden. Entonces voy a tener una carpeta, ¿cierto? Que la voy a llamar, por ejemplo, clase 1 o el nombre de mi clase, ¿cierto? ¿Qué va a ir ahí guardado? Váyame diciendo qué va a ir ahí guardado en esa carpeta. Va al punto H y el punto CPP. Correcto, el punto H y el punto CPP, ¿cierto? ¿Qué más necesito entonces en esa carpeta? Acuérdense que se los acabé de mostrar, aquí lo pongo nuevamente. Tengo el punto CPP y el punto H, ¿qué más me falta? El makefile. Correcto, el makefile correspondiente a la librería que quiero crear. ¿Qué más me falta? Y obviamente, ¿qué más me falta, muchachos? Después de ejecutar el make, voy a tener aquí finalmente el punto A, ¿cierto? El archivo punto A, que es la librería estática. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces en esta carpeta voy a tener estos 3 archivos, me ubico en ella y tranquilamente puedo ejecutar make, ¿cierto? Ahora en otra carpetica
voy a tener, la carpetica la llamé clase 2. ¿Qué voy a tener en clase 2? Entonces voy a tener un punto H, un punto CPP, obviamente el respectivo makefile, ¿cierto? Y el respectivo punto A que se obtiene con ese makefile. Y voy a tener otra carpeta que la voy a llamar clase 3 o como se llame su clase, le ponen el nombre de su clase. Entonces aquí voy a tener un punto H, un punto CPP, un makefile y obviamente con ese makefile, ejecutando pues el comando make, voy a tener el punto A respectivo a esta clase, ¿cierto? Entonces, en una jerarquía más alta, yo puedo tener esto, yo puedo tener una librería, yo puedo agrupar estas tres carpetas en una carpeta que se llame librerías, ¿cierto? Yo puedo agruparlo en una carpeta que se llame librerías. Y en ese mismo nivel de la carpeta, puedo tener el main, ¿cierto? Porque mire que aquí ya no hay nada, en este nivel de jerarquía, ya no hay nada que tenga ningún conflicto. Entonces aquí puedo tener el main.cpp, ¿cierto? Puedo tener el main.cpp. ¿Está quedando claro, muchachos? Entonces miren, muchachos, les voy a mostrar aquí un ejemplo, al menos con una clase que fue el que hicimos, la clase pasada. Entonces miren, muchachos, miren, les voy a mostrar lo que les estoy diciendo aquí más gráficamente en el portátil, el computador. Entonces miren, resulta, ¿se acuerdan del ejemplo de los planets? ¿O quieren que lo repasemos nuevamente? Listo, entonces vamos a volverlo a la normalidad. Listo, muchachos. Entonces miren lo que pasa. Entonces miren, resulta que en el ejemplo que ustedes están viendo, en pantalla, ¿cierto? Tengo 5 archivos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos archivos? Uno que se llama planeta1.cpp, uno que se llama planeta2.cpp y uno que se llama planeta3. Y hay otro que se llama planets.h y su correspondiente makefile. Pregunta, ¿con esos archivos que hay yo puedo crear una librería? Sí, claro. Porque hay un punto H, ¿cierto? Obviamente hay que revisar que ese punto H sí contenga lo que esté ahí, pues, porque no se trata de que sea un punto H cualquiera. Entonces vamos a pegar una revisadita. Entonces, ¿qué es planeta1.cpp? O bueno, más bien vamos a ver planets primero. ¿Qué tiene planets? Entonces miren, este archivo .h, ¿cierto? Contiene
la declaración o el prototipo de 3 funciones. Una se llama show Mercury, otra se llama show Venus y otra se llama show Earth. ¿Cierto? Entonces miren que en ese archivo lo único que tengo es la declaración o el prototipo de esas funciones. Ahora vámonos para cada uno de estos. ¿Cierto? Entonces miren que cada uno de ellos, en cada uno de ellos tengo la definición. Tengo la definición de la función. Entonces, ¿qué hace la función show Mercury? La función show Mercury imprime planeta, imprime primer planeta Mercurio. Ahora, ¿qué hace la función? Ahora en el planeta 2 tenemos la función show Venus. ¿Qué hace la función show Venus? Imprime otra cosa diferente. Y vamos a planeta 3. Tiene la función show Earth, que imprime otra cosa diferente. Entonces miren que en el archivo planets.h, tengo la definición de cada una de esas funciones. Tengo la declaración, perdón, el prototipo. ¿Hasta ahí queda claro? Díganme, muchachos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en este ejemplo al ejemplo que planteamos en el mini proyecto? A ver si la cogieron. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, muchachos, es que en el archivo del mini proyecto yo para cada punto CPP tengo un punto H, ¿cierto? Aquí no es así. Aquí para los 3 tengo un solo punto H. Para los 3 tengo un solo punto H. ¿Correcto? Sí. Listo. Entonces, para que quedara como nuestro ejercicio del mini proyecto, deberíamos borrar 2 puntos CPP y quedaría exactamente como queremos. Pero de eso no se trata, pues, porque eso no nos enreda. Listo. Y tenemos un makefile, ¿cierto? Tenemos un makefile. Entonces miren que ese makefile lo que hace es que crea el archivo objeto de cada uno de esos puntos CPPs. De cada uno de esos puntos CPPs, ¿correcto? Y después, con el archivo objeto de planeta 1, planeta 2 y planeta 3, miren la sentencia. Lo voy a pasar para acá para que lo veamos más grande. Listo, muchachos, aquí está. Entonces miren, de aquí hacia abajo estoy creando los objetos de cada uno de ellos, ¿cierto? Eso no es para nosotros nada nuevo. Recuerden que es con G++-C y que necesito obviamente el punto CPP y el punto H para poderlos crear, ¿cierto? Ahora creo el archivo o voy a crear la librería con esos punto objetos que creé. Entonces, para crear la librería obviamente necesito llamarlos punto objeto, ¿cierto? En la línea de abajo voy a utilizar el comando ar espacio -rb o rb, ¿cierto? Le pongo el nombre a la librería como hacíamos con -o, el nombre de la librería que es planets.a. Y a continuación llamo cada uno de los punto objetos nuevamente. Y en la tercera línea coloco ranlib espacio y el nombre que le di a la librería, que es planets.a. ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Listo. Ahora, finalmente en la parte de arriba doy all 2 puntos y el nombre de la librería. Es necesario copiar eso. All 2 puntos y el nombre de la librería nuevamente. Y tengo mi makefile.
A ver, váyanse ayudando entre todos, muchachos. Váyanse ayudando entre todos. Para cada librería o para cada makefile de librería en el mini proyecto, ¿cuántos .o deberían de haber? Debería haber no más uno porque quiero centros diferentes, no. Correcto, una o más uno. Porque en cada uno tengo un .cpp y un .h. No tengo varios .cpp, no. Solo tengo uno. Entonces, en cada makefile habría un .o. ¿Cierto? Obviamente, entonces aquí solo habría un .o. En la librería. ¿Queda correcto? ¿Queda claro? Listo. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Entonces miren, muchachos, volvamos acá. Entonces miren que tenemos los archivos .cpp y el archivo .h y el makefile. Miren la ruta, no sé si la alcanzan a ver. Es un directorio que yo llamo lib. Es un directorio que yo llamo lib. ¿Cierto? El directorio lo llamo lib. O librerías como había puesto allá. Entonces dentro de un directorio tengo todos los archivos que necesito para una librería. Acuérdense que se los mostré aquí, muchachos. Vuelvo al dibujo. Recuerden, dentro de clase 1 tengo todo lo de .h. Tengo el .h, el .cpp, el makefile y todo lo de la librería .a. ¿Cuál es la diferencia ya, muchachos? Que como allá solo hay una librería, esta jerarquía no existe. ¿Cierto? ¿Es claro para todos eso? Sí. Allá solo tengo esta carpetica porque no tengo que diferenciarlas. ¿Cierto? Bueno, entonces dentro de la carpetica vamos a hacer el ejercicio. Vamos a pararnos en esa carpeta. Vamos a pararnos en esa carpeta. Vamos a pararnos en esa carpeta. Entonces miren que estamos viendo la misma cantidad de archivos, ¿cierto? Estamos viendo el makefile, estamos viendo el planeta 1, el planeta 2, el planeta 3 y el planet.h. Este makefile que ven aquí diferente es un archivo temporal, porque lo tengo abierto, pero entonces no tiene complique, no hay problema que exista ahí. Entonces, ¿qué debo hacer para crear esa librería, muchachos? Estando... qué pena que no les estaba mostrando. Entonces miren, muchachos, me paro en la ruta. Miren que en la ruta tengo los archivos. ¿Sí los ven? Hay un makefile con un asterisco, con una virgolilla, perdón, eso es un archivo temporal. Ese no nos va a crear conflicto para nada, entonces no importa. Pregunta: ¿qué es lo que tengo que hacer entonces ahí ya para crear la librería? ¿Qué es lo único que me falta? Ejecutar el make. Pero recuerden que estoy parado en la carpeta correspondiente. Si no, me va a ejecutar otro make. ¿Cierto? Entonces ejecuto el make. Entonces miren que efectivamente me creo la respectiva librería. Mírenla acá. Se llama planets.a. Aquí se puede ver más claramente. Bueno, muchachos, voy a empezar a hacer el ejercicio con ustedes para que me entiendan cuál es el concepto de las librerías. ¿Quién me dice, después de haber creado esa librería, qué archivos puedo borrar? Los que están en la pantalla, díganme qué archivos sobran. Los .o. Sobran los .o, entonces los voy a borrar. Correcto, ahí vamos claros. ¿Qué más archivos sobra? Después de haber creado la librería, ojo, después de haber creado. ¿Será que necesitamos el makefile? No necesitamos el makefile, ¿cierto? No necesitamos el makefile. No necesitamos el makefile porque ya creamos la librería. Ya para qué necesitamos el makefile, ¿cierto? Eso es claro. ¿Será que necesitamos el planeta1.cpp?
Correcto. El planeta 2.cpp tampoco. Y el planeta 3 tampoco, porque ya queda en la librería. Pregunta, ¿necesitaré el planets.h? Sí. Correcto. Entonces miren, para ejemplificar eso, muchachos, no los voy a borrar porque de pronto los necesitamos. Pero entonces voy a crear una carpeta temp y me los voy a llevar para los que no sirven. Hagan de cuenta que los borré, pero no los voy a borrar porque de pronto los necesitamos, no sé, para compilar nuevamente o alguna cosa. Los que están en la carpeta temp no me sirven. Entonces miren los únicos que me sirven: el planet.a y el planet.h, ¿cierto? Entonces miren que en el dibujito que yo les mostraba ahora, esos son los que quedan. Miren que esos son los que quedan, muchachos. En esta telaraña ya que está aquí, recuerden que esos eran los dos que quedaban. Mírenlos aquí, el punto A y el punto H. El punto A y el punto H. Que les decían, de este paquetico queda un punto A y un punto H. Exactamente, ahí lo están viendo en el computador. Está quedando el punto A y el punto H. Bueno, muchachos, entonces siguiendo el orden de jerarquía que les mostré, miren que ese punto A y punto H está dentro del lib. ¿Sí lo ven? O una carpeta que se llame librerías. Entonces es exactamente lo mismo que pasa acá, muchachos. Miren en este dibujo, en el que les pinté en la jerarquía. Miren, cada clase o cada punto A tiene su carpetica aparte, ¿sí lo ven? Cada punto A tiene su carpetica aparte con su respectivo punto H. Ya los otros archivos no sirven, ¿cierto? Por orden, por llevar un orden correcto, los meto dentro de otra carpeta que se llama librerías, ¿cierto? Esa carpeta no es necesaria. Yo podría trabajar afuera de la que lo contiene, pero yo lo hago por facilidad. Entonces hagan de cuenta que esta carpeta librerías, ¿cierto? Es esta carpeta lib. La carpeta lib que tengo en este momento. Hasta ahí está claro, muchachos. Entonces miren que en el dibujo que yo les decía que en la carpeta lib puede ir el archivo main, ahí directamente, ¿cierto? Y puede ir su respectivo makefile. ¿Por qué puede ir ahí su respectivo makefile? ¿Quién me dice por qué puede ir ahí su respectivo makefile? La respuesta, muchachos, es porque no hay otro makefile. Es el único makefile en esa ruta, entonces no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tengo que poner atención? Tengo que poner atención que cuando yo vaya a llamar una librería o un archivo de cabecera o vaya a hacer algo en el makefile, tenga que llamar los archivos que quiera llamar o las librerías que quiera llamar, esté indicando la ruta donde están. Entonces vamos, por ejemplo, a mirar el main, muchachos. Entonces miren el main, ¿cierto? Simplemente en el main lo que hago es ejecutar las funciones show Mercury, show Venus y show Earth. ¿Queda claro? Pero recuerden que esas funciones están en una librería. Entonces, ¿cómo hago yo para llamar esa librería? Ah, bueno, tengo que decirle al main que vaya a la librería. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, muchachos, que cuando uno quiera llamar una librería, ¿cierto? La debe llamar a través de su archivo .h. ¿Sí lo recuerdan? Esa es la importancia de que el archivo .h siga existiendo, porque así se llama a través del código fuente. Entonces miren lo que le estoy diciendo. Vea, señor, por favor, tenga en cuenta que esas funciones están en la librería planet.h, pero si ustedes se fijan, le estoy dando la ruta de la librería o el archivo planet.h. Entonces, ¿dónde está ubicado eso? ¿Cierto? Si estoy parado en el main. ¿Cierto? ¿Cómo es visto desde el main? Entonces lo puedo llamar de dos formas. ¿Se acuerdan que cuando uno le da cd
perdón, C de punto, punto, me devuelvo al anterior. ¿Sí recuerdan? Entonces, lo puedo llamar así. Lo puedo llamar punto, punto, planets. ¿Cierto? Pero para que no nos confundamos, porque a veces suele ser confuso, entonces más bien llamamos la ruta completa. ¿Cierto? ¿Cuál es la ruta completa? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados aquí? En la posición donde está exactamente el main, ¿cierto? Entonces miren lo que le digo al main. Vea, señor main, párese en la posición donde está usted, que es ¿qué? Un punto, ¿cierto? Entonces le doy punto. Le digo, vea, váyase para el directorio lib, que está, si ustedes se dan cuenta, que está ahí donde está él. Entonces digo, váyase para el directorio lib, y en ese directorio lib vaya y hágame referencia a planets.h, que ahí está. Pregunta, muchachos, ¿será que este archivo planets.h tiene que ir en esta ruta? En la misma ruta donde está planets.h. Claro, porque si no, no habría forma de que él lo identifique. Tiene que estar exactamente en esa misma ruta. Entonces miren, esta es la forma de llamarlo. Entonces recuerden, muchachos, aquí les voy ayudando. ¿Cómo sería en el mini proyecto? ¿Cuántas rutas tendría que llamar? ¿O cuántos números include tendría que poner? ¿Cuántos? Desde el main. Pilas, muchachos. Aquí les vuelvo y les pongo la imagen. Miren la imagen que está ahí parado en el main. Parado en el main. ¿Cuántos dentro del main? ¿Cuántos números include tendría que poner? 3. Porque estoy parado en el main. No tiene sentido que yo ponga uno para llamar el main. ¿Por qué no? Necesito llamar cada una en la librería. Entonces miren que en el mini proyecto deberían haber en el main 4 números include. ¿Queda claro hasta ahí? Listo. Entonces, ahí tengo el main. Obviamente ese respectivo main tiene su propio makefile. Pero miren que ese makefile ya es muy sencillito. Lo voy a pasar para acá, muchachos, para que lo veamos más grande. Miren que es más sencillito. Entonces, el clean que no puede faltar siempre, ¿cierto? Solo creo un punto O, ¿cierto? Porque solo hay un punto CPP, ¿que cuál es? Muchachos. Solo creo un punto O. ¿Por qué solo creo un punto O? Porque solo hay un punto CPP, ¿que es cuál? El main, ¿cierto? Como aquí, como en la parte de arriba, voy a llamar la librería, no es necesario que yo llame el archivo de cabecera acá. No es necesario, aunque no sobra. Pero no es necesario. Él ya identifica eso. Pues él sabe que es un main y que el main existe solo ahí. Pues obviamente sabe que existe solo porque voy a llamar la ruta de la librería acá arriba. Si yo no llamo a la ruta de la librería, se habría un error. Bueno, y finalmente aquí, en esta primera línea, muchachos, tengo que utilizar el comando g++ o el comando AR. Obviamente están viendo que utilizo el g++, pero denme la razón, ¿por qué utilizo el g++ y no el AR? Porque no estoy creando ninguna librería. Estoy creando el ejecutable final. ¿Cómo se crea un ejecutable final? Como todos sabemos, g++-o. Sí, entonces aquí viene y juega. ¿Cuántos .objeto necesito para ese ejecutable? Necesito solo uno, el main.o, obviamente en esta estructura. Necesito el main.o, ¿cierto? Y adicional a eso, entonces llamo el comando para
compilar y crear el ejecutable, que es G++-O, le doy un nombre al ejecutable que le puse planets y llamo los archivos que son necesarios para esa compilación. ¿Cuáles son? Obviamente el main.o, que fue el que llamé aquí arriba, y necesito la librería, pero entonces vuelve y juega. Como estoy parado en la ruta del main, necesito darle la ubicación a la librería. ¿Cuál es la ubicación de la librería? ./lib. Vuelvo y les pregunto, muchachos, en el mini proyecto, ¿cuántas librerías van a tener ustedes que agregar aquí? 3. Entonces no va a ser solo una, sino que va a ser 3, con sus respectivas rutas. Entonces pregunta, si ustedes no modifican nada, como les he venido enseñando, ¿esta ruta será la misma para las 3 librerías? No, porque recuerden que creamos una carpetica aparte para cada uno, ¿cierto? Es posible que yo me lleve las librerías para una ruta común, ¿cierto? Porque ya no necesito ejecutar ningún makefile, pero eso lo deciden ustedes. ¿Correcto? ¿Está claro, muchachos? Vamos a ejecutar el make entonces. Entonces, estoy parado en la librería, perdón, en el directorio lib. ¿Será que ahí le puedo dar make? No, porque tengo que pararme ya en donde existe el main. Recuerden que el main existe en una ruta inmediatamente anterior, ¿cierto? Muchachos, corrijo algo que les dije ahorita errado. Ahorita les dije que se podía con punto. ¿Cierto que les dije que se podía con punto? Pero no, ya caí en cuenta que no se puede, porque punto hace referencia al directorio inmediatamente anterior. Y si nos referimos al directorio inmediatamente anterior, no nos estamos refiriendo al lib, nos estamos refiriendo al que contiene el archivo principal. Entonces no se puede. Debe ser de esta forma, ¿cierto? Porque no es coherente de la otra forma. Bueno, muchachos, entonces estamos parados en el directorio que tiene. Miren lo que existe en este directorio. Existe el directorio lib, ¿cierto? Que es donde está la librería. Existe el main y existe el makefile, ¿cierto? Este archivo readme fue un archivo que yo creé para explicarles cómo era la mecánica, pero no es necesario que exista. Entonces, ¿qué hago entonces para ejecutar el makefile? Con el make parado en esta ruta. Recuerda que ya estoy parado en la ruta que es. Entonces le doy make nuevamente. Listo, entonces ahora voy a mirar y si ustedes ven, me creó el ejecutable planets. Si yo le doy ./planets, miren que me ejecuta. Volvamos aquí, hagamos el ejercicio. Estoy parado en la ruta principal. A ver, muchachos, si ustedes adoptaron el concepto de una librería estática. Vamos a ver si lo adoptaron. Según el concepto de librerías estáticas, ¿qué archivos necesito yo de ahí? Necesito el main cpp. ¿Para qué necesito el main cpp? Después de haber compilado. Ojo, después de haber compilado. No lo necesito entonces. ¿Qué es lo único que necesito? Ejecutable. El ejecutable. Pregunta, ¿y qué pasa entonces con las librerías? ¿Qué pasa con las librerías? Ya se copiaron en el ejecutable. Si recuerdan el concepto de librerías estáticas, se copiaban en el ejecutable. Entonces, para demostrarles eso,
me voy a llevar ese archivo planets para otra parte, le voy a dar control C y lo voy a copiar, por ejemplo, aquí en la carpeta David. Entonces miren, lo acabé de pegar ahí, muchachos. Entonces me voy a ir para esa ruta. Recuerden cómo me voy para la ruta que es home mía, que es mi home. ¿Sé de qué? ¿Sé de qué? No, porque puede que no sea la inmediatamente anterior, de hecho no la es. ¿Cuál ruta, profe? Para la ruta, para el home, para mi directorio home, en Linux. Recuerden, muchachos, C de virgolilla. C de virgolilla, me voy para mi ruta. Si le doy PWD, miren que estoy en home David. Pero si le doy CD y le doy Enter, yo creo que también se devuelve, ¿no? Si le dabas qué? CD y Enter también se vuelve hasta ahí. CD y Enter. Pues voy a mirar. Vamos a ver. Aquí me ubiqué en una ruta cualquiera. Ah, bueno. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en el root. Estoy en el root. Me decís que si le doy CD y Enter me lleva al home. Sí, tiene razón. Sí, tiene toda la razón. No hay necesidad de darle la virgolilla. Muy buen aporte, excelente. Yo siempre lo hacía con virgolilla, nunca lo había hecho con CD solo. De hecho, para mí CD solo debería sacar un error. Pero sí funciona, sí. Listo, muchachos. Entonces, recuerden que yo copié. Recuerden que yo copié el archivo ejecutable planets acá. Mírenlo acá. ¿Cierto? Y por ahí no existe ninguna librería o ninguna cosa relacionada. ¿Cierto? Crean en mí, pues, porque yo lo pude haber copiado donde sí existieran librerías. Entonces, miren, le voy a dar /planets. Y miren que se ejecuta. ¿Sí ven? No necesita absolutamente nada más. Porque ya las librerías estáticas están dentro del ejecutable. Bueno, muchachos, un buen ejercicio es crear librerías dinámicas. Creen librerías dinámicas y demuestren exactamente lo contrario. Si usted crea una librería dinámica, crea un archivo ejecutable basado en esas librerías y hace este mismo ejercicio, no le va a funcionar. ¿Por qué es que no le va a funcionar? Porque necesita la librería en el tiempo de ejecución. Necesita las librerías en tiempo de ejecución, correcto. Entonces pueden hacer ese ejercicio, muchachos, que es muy simple, es similar a este, pero con el comando para crear las librerías dinámicas. Bueno, muchachos, yo creo que ya quedó claro. Vuelvo y lo pregunto. ¿Tienen alguna duda acerca del mini proyecto? Ah, bueno, muchachos, quiero aclarar algo. El mini proyecto se basa en las clases que crearon en el anterior mini proyecto, ¿correcto? A más tardar mañana, yo les voy a calificar ese mini proyecto, ¿cierto? Yo espero hacerlo hoy por la noche. Yo creo que hoy por la noche les tengo ya la nota. Hoy por la noche les tengo la nota. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué se los voy a calificar? Para que ustedes sepan si está bueno o está malo, ¿correcto? ¿Qué pasa si está malo? Díganme, ¿qué deberían hacer si está malo? Corregirlo para poder hacer este. Porque si no, no lo van a poder hacer. Entonces miren la importancia de haber hecho bien el mini proyecto pasado. Que este mini proyecto casi que se hace en media hora. Si ustedes miran, muchachos, el ejemplo que yo les acabo de poner acá.
y ustedes lo interpolan con lo que ustedes tienen que hacer, el mini proyecto que yo les puse tranquilamente se hace en media hora, porque no hay que construir código nuevo, solamente hay que organizarlo y ya. Si cogen ese concepto, Sí, señor. no hay que crear código nuevo, ya lo que hecho está, solo hay que organizarlo. Entonces, el que hizo mal este mini proyecto anterior, pues obviamente lo va a tener que corregir, porque si no, pues este no le va a funcionar. O si quieren pueden hacer otras 3 clases diferentes, eso ya es cosa de ustedes, pero es un trabajo igual, pues es mejor que corrijan lo que ya tienen, que creen algo desde cero, pues, aunque lo pueden hacer. ¿Está claro entonces eso, muchachos? Sí, señor. Voy a tratar hoy, cuenten con eso, hoy llego a mi casa a pasar la nota, porque es que ya la gran mayoría lo tengo calificado, o sea, solo es pasarle la nota, para que vean cuáles fueron las cosas en que fallaron y lo corrijan para este. Bueno, muchachos, ahí en la plataforma tienen la fecha límite, ¿cierto? Como les digo, este mini proyecto es muy fácil, consideren este mini proyecto como el regalo del semestre. Porque está muy fácil, muchachos. Como les digo, en media hora hacen esto. Bueno, muchachos, ahora sí voy a hablar de un tema que quiero hacer mucho énfasis en él, porque generalmente en este tipo de cursos, bueno, no nadie me preguntó y me cambié de tema. Si tienen alguna inquietud adicional acerca del mini proyecto. ¿Cómo? Si algo por la plataforma, ¿tengo alguna duda? Sí, claro. Por la plataforma me pueden preguntar. Ojalá no, muchachos, el último día, ¿cierto? ¿Por qué no el último día? Porque yo leo los correos y los foros por la noche. Si me preguntan el último día, entonces les voy a responder muy tarde y quizás ya no les pueda servir de ayuda eso, ¿cierto? A veces yo el último día respondo a mediodía. Pues no quiero decir que no les voy a responder, ¿cierto? Si lo hacen el último día, posiblemente yo haré el esfuerzo de responderles. La invitación es a que hagan las preguntas con más tiempo para que no se vean el último día acusados con las inquietudes, ¿cierto? Bueno, muchachos, ahora sí, en este tema quiero hacer un especial énfasis. ¿Por qué? Porque generalmente en este tipo de cursos, cuando uno ve un curso de programación, generalmente lo que le enseñan es a programar. Le enseñan a programar, y cuando me refiero a programar es a crear código. Cierto, generalmente siempre le enseñan a crear código. Crea código y ya, y si te funciona, chévere, todo el mundo muy feliz, ¿cierto? Pero ese no es el mundo real, muchachos. Si ustedes algún día llegan a trabajar en una empresa de software, se van a dar cuenta que ese no es el mundo real. Si yo a ustedes les digo aquí, ve muchachos, yo necesito un programa que me sume 3 números. Ustedes, ¿qué es lo primero que se ponen a hacer? Y les digo, necesito un programa que sumen 3 números y tienen 1 hora. ¿Qué es lo primero que se ponen a hacer? ¿O qué es lo primero que hacen? ¿Abren qué? Abren un archivo de texto y empiezan a codificar. Ustedes no empiezan a pensar cómo se hace. Ustedes empiezan a codificar lo más rápido que puedan, ¿cierto? Entonces, el mundo real de la programación no es así, ¿cierto? En el mundo real de la programación y del diseño de programas de software, hay que estructurar todo y hay que pensar antes y hay que seguir una metodología. No es llegar a programar a la loca, ¿cierto? Eso es lo que uno llama diseño orientado a objetos. Diseño orientado a objetos. Bueno, muchachos, como yo espero que ustedes hayan leído al menos las diapositivas antes de venir aquí, entonces voy a hacer especial énfasis en los temas importantes. Listo. Una de las, digamos, las 2 principales,
o los dos principales motivos por los cuales uno debe hacer un diseño orientado a objetos cuando está programando son: la primera razón principal, ¿cierto? Porque si usted utiliza una metodología, los requisitos que le pide su usuario final son más fáciles de llevar a cabo en la programación. Entonces, les voy a poner un ejemplo. El usuario final de ustedes les dice: ve, yo necesito que porfa me hagas un programa que me recorra o que me barra todos los usuarios de mi programa. Que me barra todos los usuarios de mi programa. Entonces, si usted es un programador poco juicioso, usted dice: ah, yo sé cómo hacer eso lo hago con una función y voy y la meto por allí en tal parte y sale, ¿cierto? Y le hago lo que él me está pidiendo. Si usted es un programador muy olímpico, diría yo, ¿cierto? Si usted es un programador que sigue una metodología, un programador que hace las cosas de manera correcta, usted lo que hace es que dice: ah, bueno, vení. Entonces, según la metodología, voy a verificar a ver si tengo que crearle una clase o mirar a ver cómo es la interacción para que esos usuarios se recorran, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de estructurar. Si usted se pone a crear código a la loca, entonces miren, si usted fuera un programador no juicioso y hace esa función y adicional a eso crea otras 100 funciones y el usuario le dice otra vez: ven, ¿te acordás que yo te dije que yo quería recorrer usuarios? Los quiero recorrer al derecho o al revés, ¿cierto? Si usted fue un programador no juicioso, ¿qué pasa entonces? Prácticamente usted ni se va a acordar dónde puso usted eso, ni dónde creó esa función. Pero si usted sigue una metodología, usted dice: ah, bueno, de acuerdo a la metodología, yo me acuerdo que yo creé una clase para esto. Entonces voy y simplemente retoco esa clase para no tener que volver a crear código nuevamente. Esa es la primera razón: plasmar los ideales del usuario final en el programa. La segunda razón es que quien vaya e interactúe con su programa, un desarrollador nuevo o alguien que vaya a hacerle mantenimiento a su programa, tenga claro cuáles son los componentes del programa como tal y no tenga que ir por allá a mirar mamarrachos que usted haya hecho, apunte comentarios. Esas son las dos razones principales, muchachos. Bueno, pongo este dibujito aquí porque quiero que no se nos olvide el concepto de la programación orientada a objetos y obviamente del diseño orientado a objetos, ¿cierto? Que es la clasificación. Entonces miren, no sé si alcanzan a ver en la diapositiva, pero en la parte de abajo hay una frase que me parece excelente, que dice: la clasificación es el medio por el cual ordenamos el conocimiento, ¿cierto? Si nosotros tenemos mucho conocimiento, pero no lo tenemos ordenado, no tenemos nada. Ustedes se imaginan, muchachos, donde ustedes entraran a la carrera de ingeniería de telecomunicaciones y todos los días le dieran una clase de un tema diferente. ¿Les parecería que ese conocimiento es fácil de adquirir? Imaginen que ustedes entraran y les dieran y no lo repartieran por semestres ni por materias, sino que todos los días enseñan algo diferente. Ve, este día vamos a enseñar tal cosa. ¿Les parecen que sería coherente? ¿Lo asimilarían de manera correcta? No, el conocimiento hay que clasificarlo, ¿cierto? Hay que ordenarlo para poder adquirirlo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, muchachos. Cuando nosotros estemos diseñando orientado a objetos, no se puede perder de vista que lo que estamos haciendo es solucionando un problema de clasificación, que lo vamos a llevar a clases y objetos. Bueno, muchachos, otra cosa muy importante cuando pensamos en la clasificación es en la modularización. Si nosotros siempre estamos pensando en clasificación, vamos a crear un código muy modular y después lo vamos a poder volver a utilizar. Bueno, muchachos, aquí voy a entrar ya con el tema de lleno de diseño orientado a objetos. Entonces, si quieren, salgamos a un break para que ahorita lo veamos de manera completa y no lo suspendamos, porque les voy a enseñar el tema de diseño orientado a objetos y la metodología que vamos a implementar, sobre todo para el anteproyecto que corresponde al proyecto final. Entonces, por favor, hagamos un break de
15, si mucho 20 minutos, muchachos. En 20 minutos exactamente comienzo. Muchachos, yo voy a seguir aquí. Los que deseen pueden quedarse si tienen alguna inquietud y me la quieren preguntar en este momento. Ellos te han metido con él. Yo tengo una máquina de todo. ¿Cómo cabe? Ahí está.